esta oportunidad vamos a hacer referencia a la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 18381. Esta ley tiene poco tiempo de aprobada, ya que la misma empezó a regir a fines del año 2008. Tiene la particularidad de que la misma fue impulsada por la sociedad civil y además aprobada por unanimidad en nuestro Parlamento. La aprobación de esta ley fue trascendente porque la misma permitió al país acompasarse con la realidad internacional. ¿Cuál es el objeto que persigue esta ley? Bueno, el objeto es promover la transparencia de los organismos públicos, fundamentalmente garantizando el acceso a la información pública. ¿Quiénes son los que pueden realizar solicitud de acceso a la información pública? Bueno, la ley prevé que serán todas las personas físicas o jurídicas. La ley no discrimina, no hace ningún tipo de discriminación. No es necesario que sean mayores de edad, ni que sean ciudadanos, ni que sean uruguayos. Simplemente hay que ser persona. Y además tampoco se debe justificar el motivo por el cual se solicita la información. Ahora bien, ¿cuáles son los organismos, los sujetos obligados, los organismos a los cuales le podemos solicitar información? Bueno, estos organismos son todos los organismos públicos del Estado, es decir, Administración Central, Poder Ejecutivo, como también entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales. A su vez también se va a poder solicitar información a las personas públicas no estatales. En nuestro país contamos con ya más de 40 personas públicas no estatales, simplemente para nombrar alguna de ellas, Fondo de Solidaridad, CUDIM, Caja Profesional, etc. ¿Qué se entiende o qué entiende la ley por información pública? Bueno, para la ley, información pública es toda aquella información que los organismos tengan en su poder, que produzcan, que estén bajo su control. Es decir, toda aquella información que de una manera u otra esté en poder del organismo. Como todo derecho, el derecho a la información pública no es un derecho ilimitado. Por ello la ley señala excepciones a la misma. Y estas excepciones, dice la ley, deberán interpretarse en forma estricta. ¿Cuáles son estas excepciones? Bueno, son aquellas que la ley considere secretas, declare secretas, como por ejemplo lo hace con el secreto tributario, o aquellas que los organismos clasifiquen como reservadas o confidenciales. La ley también determina qué información debe ser declarada como confidencial o reservada, es decir, fija los criterios para realizar la citada clasificación. Esto quiere decir que los organismos no podrán clasificar en forma antojadiza o arbitrariamente la información, sino que deberán ceñirse a los criterios que estrictamente señala la ley. ¿Cómo realizamos un pedido de acceso a la información pública correctamente? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que lo debemos hacer por escrito y dirigido a la autoridad del organismo. No debe llevar firma letrada, no es necesario. Sí es necesario especificar el domicilio y el nombre completo del solicitante. A su vez, sí es muy importante describir con suma claridad lo que se solicita, la información que se quiere obtener para que el organismo sepa cuál es la información que se les está pidiendo. Además, si se tiene cualquier dato que pueda ayudar a ubicar la información, también se debe brindar. Optativamente, el solicitante puede señalar el soporte en el cual prefiere recibir la información, por ejemplo, puede ser digital, papel, etc. Queremos señalar que el derecho al acceso a la información pública es gratuito. Solamente se tendrá que abonar el soporte. Por ejemplo, si la persona prefiere recibir la información en soporte papel, es decir, en fotocopias, solamente se le deberá abonar el costo de las fotocopias. Pero si inclusive lleva el papel, el organismo se lo imprimirá y será absolutamente gratuito. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Bueno, una vez que ingresa el pedido de acceso a la información pública al organismo, si está dentro de sus posibilidades, deberá contestarlo inmediatamente. De no ser así,
tendrá un plazo de 20 días hábiles para negar o acceder al pedido de información. El organismo, si no pudiera en esos 20 días hábiles otorgar la información o ubicarla, podrá, por razón fundada y siempre a criterio, siempre con resolución del jerarca del organismo, prorrogar por 20 días hábiles más, los cuales deberán ser notificados al solicitante. La decisión de permitir o negar el acceso deberá siempre ser resuelta por el jerarca máximo del organismo o en quien éste delegue esa responsabilidad. A su vez, si no se permite el acceso a la información pública, si se deniega, siempre deberá explicitarse en la resolución los motivos por los cuales no se permite el acceso, o porque es secreta, o porque fue clasificada como confidencial o reservada, o porque no la encuentran, o porque simplemente no la tienen disponible. ¿Qué sucede si el organismo no contesta el pedido de acceso a la información? Bueno, la ley dispone acá que se produce el silencio positivo. ¿Qué es el silencio positivo? Bueno, justamente, si la administración no contesta en el plazo señalado, los 20 días hábiles, o si ha mediado prórroga, no contesta en la prórroga, la ley considera que esa información es información pública y deberá ser entregada al solicitante. Otra de las cosas que debemos señalar es que los organismos no están obligados a producir la información que no dispongan o que no tengan la obligatoriedad de disponer. A su vez, tampoco están obligados a realizar una evaluación o un análisis de la información. Lo que sí, en cambio, estarán obligados es a recopilar o compilar aquella información que se pueda encontrar dispersa en diferentes sucursales, en diferentes secciones del organismo. Es decir, la recopilación de la información es obligatoria. El organismo no entenderá que porque tenga que recopilar está produciendo información. Muchas veces sucede y ha sucedido que, iniciado un pedido de acceso a la información pública, el organismo no permite acceder o simplemente no contesta, o entrega la información incompleta, parcial. En estos casos, la ley prevé la acción judicial, es decir, el proceso de acceso a la información pública en vía judicial. Para esto sí se necesitará firma letrada. Se establece un procedimiento sumario, corto, con plazos breves para el dictado de sentencia, para el llamado a audiencia. Es decir, que los solicitantes tendrán 2 vías para realizar los pedidos de acceso a la información pública. La vía administrativa, que es la que acabamos de señalar, y si esta vía no es satisfactoria, lo podrá hacer en un proceso judicial. Para finalizar, me gustaría señalar que la libertad de información, el derecho a obtenerla, a recibirla, el poder acceder a la fuente, en suma, el derecho a acceder a la información pública es un derecho fundamental. Es la forma que tenemos las personas de exigir transparencia, de saber la verdad, de conocer la verdad. Por ello, es importante conocer la ley para poder ejercitar ese derecho como corresponde.